Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a dar un fuerte aplauso para recibir este segundo tema de esta serie que hemos llamado Los peores errores financieros. Queremos saludar a la gente que nos sintoniza luego en diferido en nuestros programas de radio y los que también nos ubican en nuestro canal en YouTube. Para ellos un aplauso también desde Flor Amarillo. ¿Sabe? Yo decía la semana pasada, en el tema anterior, que cada vez que hablamos de finanzas en la iglesia, la gente seguro inmediatamente piensa, van a pedir algo. Los evangélicos son un caso en eso de pedir. ¿Saben que una vez un hombre se ahogó con una moneda y todo el mundo desesperado tratando de ayudarlo? Aparecieron médicos, nadie pudo sacarle la moneda al hombre. Hasta que alguien dijo, ahí está un pastor. Y él puede. Y entonces el pastor fue, se acercó al hombre, le dijo algo al oído y el hombre soltó la moneda. ¿Sí? Y le preguntan, ¿de qué le habló? De la ofrenda. Entonces la gente piensa que nosotros los pastores abordamos este tema porque queremos pedir algo. Pero sabe, decíamos que cada vez que Dios en su palabra aborda el tema de las finanzas, no lo hace con la idea de pedir algo de nosotros. ¿Qué puede Dios pedir de nosotros? ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Nada. Dios lo hace para darnos algo, para enseñarnos algo, enseñarnos un principio que va a bendecir nuestras vidas, que va a ser útil, que va a ser productivo para nosotros. La idea que tenemos en mente no es pedirles algo, sino darles algo. Creemos que lo que vamos a estar compartiendo estas semanas, la semana anterior esta y las que vienen, va a ser de gran utilidad para usted en su vida financiera. Va a ser algo muy práctico. Decíamos la semana pasada que los errores financieros son un asunto del corazón. Mira, no es no tener herramientas, no es no saber, es un asunto del corazón. Y fuimos un poco más allá y dijimos que la manera cómo manejamos nuestro dinero es una manifestación externa de nuestra condición espiritual interna. Las personas con una vida interna desordenada también manejan su dinero de una manera desordenada. La forma como manejamos nuestro dinero es una expresión de cómo estamos internamente y cómo manejamos el tema de los valores en nuestras vidas. Por eso es que muchas veces por nuestros problemas financieros estafamos, mentimos, ocultamos información. De esa manera también estamos manejando nuestros valores. Pablo le escribía a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 10, le decía, pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Así que la semana pasada comenzamos a hablar de esos errores financieros, los peores errores financieros. Hablamos de el egoísmo, ¿de qué más? Hablamos de la codicia y hablamos de la malversación. De verdad que esta semana ha sido interesante, gente escribiendo, diciendo, wow, pastor, tengo a Malaquías 3 aquí en la mente. Son cosas que debemos refrescar cada cierto tiempo, se nos olvida y tú sabes, incorporamos otros principios y comenzamos a tener problemas en nuestras finanzas. ¿Por qué cometemos estos errores? Porque nos manejamos con relación al dinero como dueños y no como debemos manejarnos, que debe ser como administradores. Ahora, cuando tú y yo nos manejamos en el tema del dinero como dueños y no como administradores, entonces hacemos un mal uso del dinero. Y el dinero se convierte en nuestro dueño. Y cuando el dinero es nuestro dueño, créeme, es un mal dueño.
¿Y por qué? Porque el dueño del dinero no somos nosotros, ni el dinero se hizo para ser dueño de nosotros. Dios es dueño de todo lo que nosotros poseemos, todo lo que tú tienes. ¿Quién te dio el trabajo que tienes? ¿El carro que tienes? ¿La casa? ¿La vida? ¿El oxígeno? ¿El aire que respiras? Todo. Dios es dueño de todo lo que tú y yo poseemos, y Él lo entregó en nuestras manos para que tú y yo seamos administradores de eso. Bien, vamos a seguir con los peores errores financieros y hoy vamos a hablar de dos más. Se llaman las deudas y el materialismo. Diría mi amiga Nilda, sangre de Cristo. Las deudas y el materialismo. ¿Ves? ¿Sabe? Vamos a comenzar con este. Uno de los problemas que tú y yo tenemos es que nos desenvolvemos, vivimos en medio de una cultura en donde esto parece normal. Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad de crédito, y esto parece normal. Es tan normal endeudarse. El asunto es los problemas que eso genera. Y los terribles problemas que se generan en nuestra vida producto de las deudas. Nos metemos en esta ola del endeudamiento. Vivimos en una sociedad de crédito, eso de compra ahora, paga después. Y eso va a afectar notablemente nuestra economía. Yo recuerdo que estaba en un taller de un asesor de empresas. Este amigo mío es especialista en empresas quebradas, empresas que quebraron, ¿no? Y él es asesor de este tipo de empresas. Y él dijo algo en esa oportunidad que a mí me quedó grabado en mi corazón y que ha marcado una pauta tremenda en mis emprendimientos. Esta iglesia es un emprendimiento. Y es lo siguiente: nunca comiences una empresa con capital prestado. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque de una vez tú estás comprometiendo la utilidad de esa empresa. Y una utilidad que para el momento de tu arranque es ficticia, es una presunción. Presumo que me va a ir bien, pero tú no vas a saber eso hasta que tu empresa arranque. El asunto es que cuando comienzas la empresa con capital prestado, al arrancar, ya la poca utilidad que comienza a generar tu empresa, ¿qué pasa? Dímelo. Está comprometida. Está comprometida. Entonces, no hay oportunidad de crecimiento, no hay oportunidad de avance, porque de una vez la utilidad ya la tienes comprometida. Y ese es el problema de las deudas. El problema de las deudas es que, por un lado, le quitan al Señor la posibilidad de mostrarnos su provisión. La primera carrera, la primera diligencia que tú haces es al prestamista, al que te facilita el dinero. Y le quitas a Dios la oportunidad de bendecirte, de proveerte. Yo creo en un Dios que nos bendice financieramente. Yo creo en un Dios que sacó agua de una roca. Usted no. Un Dios que dividió un mar. Un Dios que alimentó 20,000 personas. Ese es el relato real, con 5 panes y 2 peces. Un Dios de milagros. ¿Por qué quitarle a Dios la oportunidad de bendecirte? Y lo primero que tú y yo hacemos es correr a alguien que nos resuelva el problema. Y lo otro es que al hacer eso, esa deuda nos quita a nosotros la capacidad de crecer financieramente. Porque de una vez echa por tierra nuestra capacidad de ahorro. Toda la utilidad que pueda producir nuestra economía ya está comprometida. Y es increíble la cantidad de personas que por un lado están recibiendo el pago de su trabajo en una mano y con otra mano ya lo están pagando. Porque ya lo tienen comprometido, están endeudados. Sí, amén. Y es un ciclo terrible y dañino y enfermizo en nuestras finanzas, que termina causando unas consecuencias tremendas. Yo quiero que entiendas algo. El dinero, tengo un amigo que me decía: mira, Carlos, el dinero es energía.
Mi amigo no es cristiano, él es muy místico, ¿no? Y él nos decía, el dinero es energía, pero en cierta forma mi amigo tiene razón. Decía, el dinero es eso. ¿Qué debes hacer tú para que algo camine rápido? Inyéctale dinero. O sea, tú tienes unas personas contratadas, mira, yo quiero esto, el sábado quiero esto. ¿Qué tienes que hacer? Paga. Y así es el dinero. Y nosotros queremos celebrar nuestro aniversario a todo dar. ¿Qué necesitamos? Dinero. Ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dinero. El dinero es eso, es energía. Pero mira, más allá de eso, Dios usa el dinero para desarrollar y dirigir nuestras vidas. Sí, parte de la bendición de Dios tiene que ver también con las finanzas. Y Dios usa las finanzas para desarrollar nuestras vidas, para dirigir nuestras vidas. Dios dio dinero a Salomón para que él realizara lo que realizó. Y fue Dios quien se lo dio. Es más, cuando Dios se aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras, yo te lo doy. Salomón dice, sí, dame sabiduría, la necesito para gobernar este pueblo que me has entregado. Y yo soy un muchacho inexperto que no sé ni salir ni entrar. Y el relato de la Biblia dice que Dios vio con agrado esa petición de Salomón. Y le dijo, mira, me llamó la atención algo. Tú pudiste haber pedido dinero, finanzas, riquezas, y no lo hiciste. Pediste sabiduría. Y por haber hecho eso, te voy a dar una sabiduría que ningún ser humano, ni antes ni después de ti, ha tenido. Y aparte de eso, te voy a hacer el hombre más rico de la historia. Y Dios le entregó dinero. Y le entregó dinero para desarrollarlo, para dirigirlo. Cuando tú lees la historia de Abraham, dice la historia de Abraham, que Abraham era riquísimo. No rico, riquísimo. Cuando lees la historia de David, dice, y David murió lleno de años y de muchas riquezas. Entonces, sácate esa idea de la cabeza que el dinero es del diablo. Mira, el dinero es un recurso que Dios utiliza para desarrollar y dirigir nuestras vidas. Pero ese mismo recurso también Satanás lo utiliza. Y lo utiliza en una forma diferente. Lo utiliza para esclavizarnos. ¿Ves? Lo utiliza para esclavizarnos. Y genera en nosotros dos tipos de esclavitudes, terribles ambas. Primera, la esclavitud financiera. Se habla de un hombre que pasó la vida pagando y murió debiendo. Toda la vida pagando. Y murió endeudado, esclavizado financieramente. Vives para tus deudas. Todo lo que te ingresa se va en tus deudas. Trabajas para pagar tus deudas. Todo lo que haces gira en torno a esa deuda que te esclaviza. Por eso no hay vacaciones, por eso no hay salidas con la familia, por eso no hay nada. Todo va para esa deuda. Por eso no hay avance, no hay mejoras. Y se llama esclavitud financiera. Y Satanás le encanta esclavizar a la gente de esa manera. Pero esa esclavitud financiera genera otra esclavitud. No sé cuál de las dos es peor. Es la esclavitud mental. Es pensar todos los días en tu deuda. Es no dormir por causa de tu deuda. Es no comer por causa de tu deuda. Esa deuda se robó tu alegría, se robó tu gozo, tu contentamiento. Los momentos de relax en la casa se terminan. Sueñas con la deuda, despiertas con la deuda y tu mente te lleva hasta pensar que deberías entonces quitarte la vida porque se acabaría la deuda. Se acabaría la deuda tuya, se acabaría con eso. Pero esa deuda se traspasa a tu familia, ¿ves? Entonces todo ese problema mental, emocional, también nos esclaviza. Y es la manera como Satanás destruye la vida de muchas familias y de muchas personas. Salomón escribe en el libro de Proverbios, capítulo 30, algo muy interesante, ¿no? Salomón dice, verso 7, oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Y Salomón, el hombre más sabio y más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad, le dice al Señor lo siguiente: primero, ayúdame a no mentir jamás. Ayúdame a no mentir jamás.
Y segundo, no me des, ¿qué? No me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Eso tiene un nombre, se llama vida equilibrada. ¿Ves? Estabilidad financiera. Eso es lo que está escribiendo el escritor de Proverbios. Dame estabilidad financiera. ¿Por qué menciona estos dos extremos? Dice, pues si me hago rico, ¿podría qué? Podría negarte y llegar a decir, ¿quién es el Señor? ¿Para qué necesito yo ir a una iglesia? ¿Para qué necesito yo buscar a Dios? Si yo lo tengo todo, ¿verdad? Tengo dinero, tengo comodidades, tengo posesiones. Y en esta parte estamos hablando de una persona que su Dios es el dinero. Vive para el dinero, depende del dinero. Pero luego dice el escritor, y si soy demasiado pobre, entonces podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Ahora, son dos extremos. Y si lees bien, vas a encontrar el protagonista. El protagonista no es el dinero, sino la actitud ante el dinero. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. El dinero está ahí. El dinero no es ni bueno ni malo. ¿O sí? El dinero es un activo. ¿Sí? Lo tienes. El asunto es la actitud, el corazón. La actitud que tú y yo asumimos cuando lo tenemos y la actitud que tú y yo asumimos cuando no lo tenemos. Y el escritor de Hebreos está diciendo, y si no lo tengo, mira de la actitud que él habla. Habla de la rebeldía a los principios de Dios. Habla del robar. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Hay personas que justifican malas actitudes en sus vidas por la ausencia del dinero. Como el robo, por ejemplo. No, yo robo porque tengo hambre. Yo robo porque no tengo dinero. Yo robo a este que tiene lo que yo debería tener y él lo tiene de más y no lo valora. Por eso, cuando va saliendo del trabajo, dice, mi hijo necesita unas hojitas de esta de carta y aquí hay montones. Así que yo, en el nombre de Jesús, voy a tomar unas poquitas. Eso no va a empobrecer a esta gente. ¿Sabes cómo se llama eso? Robo. Si no lo sabía, anótalo. Yo recuerdo, estaba yo en Cuba y una tarde salí en la casa donde estaba hospedado y en una esquina vi una reunión extraña. Eran como las 5 de la tarde, salieron como 8 o 10 personas y se encontraron en una esquina. Yo estaba de espectador cerca viendo el espectáculo. Cada uno de ellos llevaba una caja de algo. Uno llevaba una caja de huevo, otro llevaba una caja de azúcar, otro. Así cada uno llevaba algo. Y ahí fui testigo cómo esas 8, 10 personas se intercambiaron eso que tenían. El que tenía huevo le dio al que tenía azúcar algo de huevo, él le dio azúcar a él. Luego algo de huevo le dio también al que tenía plátano y el que tenía plátano le dio. Y ahí hicieron un intercambio, eso se llama socialismo mismo. Hicieron un intercambio y luego yo llamo al pastor y le pregunto, le digo, hermano, ¿qué pasa ahí? Y él me dijo, bueno, mira, el que tiene la caja de plátano trabaja en una platanera y roba plátano. El que tiene una caja de huevo trabaja en una granja y roba huevo. El que tiene azúcar trabaja en un central y roba azúcar. Cada uno de ellos roba algo y luego vienen e intercambian eso que roban con el otro ladrón que robó algo por allá en el otro lado. Así que eso es un encuentro ahí de robones. Y yo le digo, hermano, ¿y eso? Mira, eso es normal. Y mira lo que ellos aplican. La filosofía, el principio que ellos aplican para hacer eso es que el Estado los robó a ellos. Así que para ellos tomar algo
es tomar lo que es mío, que alguien me lo quitó. Eso es un nombre bonito, ¿verdad? Y muy, muy idealista, pero se llama robo. Se llama robo. Y este tipo de situaciones fomenta esta clase de hábitos que afectan nuestra economía. Son principios que enferman nuestra economía. Y es lo que está diciendo el autor del libro de Proverbios. Pero mira, hay tal vez, te dirá, bueno, eso no nos pasa aquí, pero hay otros valores también y otras malas actitudes que son fomentadas por esto de no tener dinero. Otra de las actitudes equivocadas ante el no tener dinero es la irresponsabilidad con tus compromisos. ¿Ves? Adquieres un compromiso y luego irresponsablemente no lo honras con el argumento que no tienes dinero. Y cuando el acreedor que necesita su dinero se acerca a ti, inmediatamente tú utilizas tu escasez de dinero para usar una frase que muchos de nosotros usamos en esa situación. Entiéndeme, ¿verdad? Entiéndeme por lo que estoy pasando. Entiéndeme que no tengo trabajo. Entiéndeme que no me alcanzó para pagar la mensualidad del colegio. Entiéndeme, Samuel, por favor. Entiéndeme. Y yo te voy a decir algo, yo te entiendo. Yo entiendo por lo que tú estás pasando. Lo que no entiendo es por qué, si tú no tenías dinero, te comprometiste. ¿Me explico? Eso es lo que no entiendo. Yo puedo ser el dueño del liceo. Hago referencia a Samuel porque Samuel y Libelia son dueños de un liceo. Y estas historias las han visto un montón de veces, ¿cierto? ¿Verdad? Y yo en la posición de ellos pudiera entender a ese representante que me está diciendo no tengo dinero. Yo pudiera entender que está sin empleo, que el país está difícil, que la economía, que la pandemia, que yo no fui, fue TT. Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué, si no tienes dinero, inscribes a tu hijo en un liceo privado. ¿Aló? Eso no lo entiendo. Porque si tú le inscribes en un liceo privado, tienes que pagar ese servicio, ¿o no? Entonces no lo inscribas. Inscríbelo. Vamos, dímelo para que lo escuche la gente de la radio. Inscríbelo en un liceo público. ¿Pero por qué no le inscribes en un liceo público? Porque no sirven, pastor. Ok, está bien, lo entiendo. ¿Pero tú puedes pagar un privado? No. Entonces, ¿para qué lo inscribes? Para generar una deuda que afecta a tu economía y que te causa una serie de problemas. Pues tienes que mentir, tienes que esconderte. Porque ¿qué pasa cuando tú vas por la calle y te encuentras con Samuel? Te tiras para el otro lado, ¿verdad? Agarras el teléfono e inventas una llamada que nadie te está haciendo. Abuela, ya voy, abuela. Espérame, por favor. ¿Ves? Y ahí empieza toda esa historia que tú y yo inventamos para no honrar nuestros compromisos. Oye, en la Biblia, y yo sé que usted está esperando que lleguemos a este punto, en la Biblia, dar y recibir prestado es un asunto muy interesante. No hay un versículo en la Biblia que nos diga que no pidamos prestado. ¿Sabías eso? No lo hay. La Biblia no prohíbe los préstamos. Pero la Biblia sí enseña que eso podía realizarse bajo ciertas reglas bien definidas y claras. ¿Me explico? Ahora, ahí quiero detenerme. Una de las reglas que se establecía en el Antiguo Testamento, en la ley, era el tema de las fianzas. De las fianzas. Podías asumir una deuda colocando como fianza un bien que fuese el equivalente de la deuda, un bien que el acreedor podía tomar en caso de un incumplimiento de la deuda. Eso sí estaba planteado.
tal vez eso establecía un monto mínimo para endeudarse. ¿Cuál? Un monto que estuviera ubicado dentro de tu capacidad de pago y tu capacidad de responder. Y esa fianza podía ser un bien o podía ser una persona. Alguien que salía como fiador de tu deuda. Pero sí vas a encontrar en la Biblia que aunque era permitido y podía hacerse, cuando revisas la Biblia encuentras que la evaluación que la Biblia da al tema de las deudas es negativa. La Biblia ubica las deudas en un contexto muy, pero muy negativo. Y no es muy alentador lo que la Biblia nos habla acerca de endeudarnos. Por ejemplo, aparece un caso en Segunda de Reyes, capítulo 4, anótalo, lo vas a leer con detenimiento en la semana. Es una viuda, ¿sí? Su esposo muere. Y mira, está el relato ahí, yo te lo coloqué en pantalla. Esta viuda, luego que su esposo muere, la deuda que tenía su esposo la heredó ella. Esa fue la herencia que le dejó, una deuda. Y mira lo que ocurría en este tiempo. Si tú adquirías una deuda y no podías pagar, el dueño de esa deuda tenía derecho sobre tu familia. Podía esclavizar a tus hijos en pago de esa deuda, y en efecto esto fue lo que ocurrió. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza ¿con qué? Con llevarse a mis hijos como esclavo. Así eran las reglas de juego. No tenías cómo pagar, no tenías un bien para compensar la deuda. El acreedor tenía derecho sobre tu familia. Así que las deudas afectan la familia. Las deudas tienen un efecto colateral y es la historia que la Biblia nos está mostrando. Nosotros no sabemos a ciencia cierta quién era este personaje. La Biblia no nos da datos de él, del esposo de esta señora. No nos dice ni siquiera su nombre, cómo se llamaba el individuo. Pero de acuerdo a este versículo, hay un par de datos interesantes que es bueno que tú y yo lo veamos. Primero, es que este hombre servía a Dios. ¿Aló? No era una persona desconocedora de Dios. Servía a Dios. Y yo resalté el mismo versículo algunas cosas. Dice, miembro del grupo de profetas. El tipo tenía ministerio. O sea, el tipo estaba en el grupo de los profetas. Era discípulo de Eliseo. Segundo dato. ¿Ves? Era servidor del profeta Eliseo. ¿Quién era Eliseo en ese momento? Era el profeta de turno. Pero más allá de ser el profeta de turno, era la voz de Dios sonante en ese momento. Todo lo que tenía que ver con Dios era Eliseo el que lo determinaba. Él era el canal a través del cual Dios hablaba al pueblo de Israel. Y este individuo le servía a Eliseo. O sea, este hombre estaba en la conchupancia espiritual del momento, en la alta esfera ministerial en el momento en que esta historia se da. Y el tercer dato era que temía al Señor. Personas piadosas, personas cristianas se endeudan. El hecho de estar en el Señor, de leer la Biblia, venir a esta iglesia, congregarse, no lo protege a usted de esto. ¿Me explico? Usted y yo podemos caer también en deudas. Nos puede suceder a nosotros. Se hizo una encuesta en un instituto bíblico, estos estudiantes de teología, acerca de que si era bíblico o no endeudarse, y el 70% de los estudiantes del instituto bíblico encontraron todas las bases bíblicas para demostrar que las deudas no son buenas, que la Biblia no le da una evaluación positiva a las deudas. Pero luego a ese 70% que dijo eso, se le entrevistó aparte y se encontró que de ellos el 90% había pedido prestado para pagar el instituto bíblico. Entonces,
Nosotros tal vez en algún momento hemos caído en deuda. Nos hemos endeudado con algo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad y una cultura que nos empuja a eso. Pero encuentro el segundo dato de este personaje. ¿Cuál era el problema de él? El problema de él era que no tenía planificación financiera para el futuro. No tenía un bien, una propiedad, algo que dejar en compensación de su deuda. No pensó en el mañana. No pensó que él podía morir. Y tú me dirás, sí, pastor, esta es la oportunidad del siglo de yo comprar una casa. Está bien y te endeudas. Pero ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿A quién le dejas esa deuda? Dímelo que no te lo quiero decir yo. A tu familia. Y tristemente, ese es el cuadro de muchas familias hoy. Que no planifican, que no piensan, que no tienen un plan financiero que tenga que ver con el futuro. ¿Sí? Y este hombre fue así. Así que él murió y lo único que le dejó a su esposa fue deudas. ¿Y por qué digo que no tenía un plan financiero? Porque cuando tú ves la intervención de Eliseo, yo te invito a que esta semana leas esa historia. Eliseo llama a la viuda. Le dice, voy a hacer algo por ti. ¿Qué tienes en tu casa? Ella le dijo, tengo una porción de aceite de oliva. Ok, mira lo que vas a hacer. Llama a tus vecinos, a todos los que conozcas. Pídeles que te den vasijas, que te presten vasijas. Recolecta todas las vasijas que puedas, todos los envases que puedas. Luego cierra la puerta de tu casa y comienza a llenar esas vasijas con el aceite que tienes. Vasijas o envase que quede lleno, lo apartas a un lado. Así que ella comenzó con sus hijos a derramar el aceite sobre las vasijas y el aceite comenzó a multiplicarse a tal punto que luego que todos sus vecinos le trajeron vasijas, ella le dice a sus hijos, no hay más vasijas, y los hijos le dijeron, no, ya no hay más, y allí el aceite dejó de multiplicarse. Luego ella fue a hablar con Eliseo y le dijo, mira lo que pasó. El aceite que tenía se multiplicó a tal punto que llené todas las vasijas que me prestaron con aceite de oliva. ¿Aló? ¿Sabes qué era el aceite de oliva en ese tiempo? ¿Ah? Y en este tiempo también. El aceite más costoso. Y mira lo que luego Eliseo le dice. Eliseo le dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora, ¿qué vas a hacer? Vende el aceite de oliva. ¿Qué más? Paga tus deudas. Pastor, deme un versículo donde la Biblia diga que puedo endeudarme. Tal vez no lo voy a encontrar. Pero encontré este que dice que tienes que pagar lo que debes. Este te interesa más. Paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir ¿con qué? Con lo que sobre. Honra tus compromisos. Ten un plan. Fue lo que le dijo Eliseo a la viuda. Presupuesta tu dinero. Manéjate con buenos principios de mayordomía de aquí en adelante y que lo que hizo tu esposo no lo repitas tú ni tus hijos. Trabaja, honra tus compromisos y luego que hayas honrado tus compromisos, vive con lo que te queda. Vive y gasta lo que tú puedes gastar. Qué silencio tremendo aquí. Todo el mundo está callado aquí. ¿Ve? Porque eso no es lo que esta cultura nos enseña. No es lo que tú y yo aprendemos. Oye, ¿por qué nos endeudamos? Es la pregunta. O sea, si las deudas tienen una evaluación negativa en la Biblia y en nuestra vida actual genera tantos males y tantas consecuencias tremendas, ¿por qué nos endeudamos? Yo he encontrado dos razones por las que nos endeudamos. Mira, nos endeudamos por una necesidad. Aparece una necesidad, se enfermó un muchacho, el carro saltó la correa del tiempo, dobló válvula, hay que arreglar el carro, algo pasa.
alguien se enferma, hay una situación tremenda, éramos muchos, parió la abuela, algo pasa. Y entonces cuando esa situación aparece, la primera cosa que viene a nuestra mente, ¿cuál es? Endeudarnos. ¿Ves? Buscar el financiamiento extra. Es lo primero a lo que tú y yo apelamos, y en base a esa necesidad adquirimos un compromiso. Recuerda lo que dijimos al principio. La deuda le quita a Dios la posibilidad de bendecirte y de ser tu proveedor. Y viene, uno corre inmediatamente al endeudamiento. Pero tal vez ese es el caso más extremo. Pero te voy a hablar de uno más cotidiano y que también genera deudas, pequeñas gotas que se escapan de nuestras finanzas. Y es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es la cultura de esta sociedad en la que tú y yo vivimos. Tú y yo vivimos en una sociedad altamente consumidora y altamente materialista. ¿Cómo se define el materialismo? El materialismo, eso que estamos hablando aquí, es como una filosofía de vida, es como una cultura. ¿Ves? Pero mira lo que sucede. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Cada vez que tú y yo vamos a una tienda, a un centro comercial, vamos a una de estas tiendas, ahora Forum y otras marcas por allí de tiendas que salieron, esas multitiendas donde hay de todo. Cierto que tú encuentras este aviso en la puerta, un aviso que dice: antes de comprar algo en nuestra tienda, por favor verifique si realmente lo necesita. Inmediatamente la gente de la tienda responsablemente coloca este aviso para que tú, antes de engolosinarte con algo, pienses antes de comprarlo si realmente lo necesitas. Y añade el aviso: verifique si tiene capacidad de compra. En caso de no tenerla, planifique su compra para cuando realmente la tenga. Gracias. ¿Verdad? Un aplauso a las tiendas. Ese aviso tan interesante que las tiendas colocan, ¿verdad? Y que uno al leerlo inmediatamente wow. ¿Ves? Rectifica. ¿Ves? Rectifica. ¿Usted ha encontrado avisos de eso, verdad? No. Usted encuentra este aviso: compra ahora, pague después. Y está viendo la cara de la gente. Ay, gloria a Dios. ¿Ves? Y vienes el domingo a la iglesia y lo testificas. Ay, necesitaba un secador. Yo tengo uno, pero yo quería otro. Yo tengo uno, pero yo quería otro que uno se lo y masajea uno por aquí. Ese, y qué bendición, pastor. La tienda tal lo tenía en esta promoción de compra ahora y paga después. Y aquí tengo mi masajeador, ¿ves? Mi secador masajeador para la gloria de Dios. Y estás endeudado. Ya, de una manera tan sutil estás endeudado. Y eso es el materialismo. En el materialismo asociamos tener con felicidad. Tener es una felicidad. Por eso usted escucha gente decir, en esta crisis país que hemos experimentado los últimos años, gente decir: éramos felices y no lo sabíamos. Pero ¿a qué felicidad se refieren? A esa de ir a un mercado, métele a un carrito, llena 2 carritos, compra, no importa. Comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le interesa y que no le importa. ¿Ves? En el materialismo se manejan las cosas así. Viajar es una felicidad. Por eso la gente en esta situación
tan difícil que hemos vivido los últimos años, colocan en sus redes sociales fotos de viajes viejos que hicieron. No, estuvieron en Francia, en África, en las Europas, en los Miamis. Colocan esa foto y debajo colocan una nota con una carita que dice: volveré. Es como una felicidad perdida. Una felicidad perdida. Anhelo otra vez esa felicidad. Vivimos en una sociedad así, que nos plantea que ser feliz es eso. Ahora, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Vamos, anota ese versículo, lo vas a enmarcar y lo vas a pegar allá en tu casa. Ese no lo vas a colocar nunca. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Entonces tú dirás: sí, pero es que eso lo está diciendo un resentido social. Eso lo está diciendo alguien que no tiene. Alguien que no tiene. Tú por casualidad sabes quién era Salomón. Y todo lo que tenía Salomón. Y este hombre, desde sus riquezas, desde su abundancia, dijo: es absurdo pensar que la verdadera felicidad tiene que ver con las riquezas. Y mira, cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas?, pregunta Salomón. Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. ¿Sí? Vas a tener un montón de amigos contigo. Vas a tener gente que te ama, que te quiere. Wow, patria o muerte contigo, mientras tú tengas dinero. Y vas a ver cómo se te escapa de la mano todo lo que tienes. Lamentablemente tenemos 40 minutos, 45 para desarrollar este tema, pero yo quiero ir llegando a lo práctico con usted. Mira, en esto de levantar barreras de protección con relación a las deudas, una buena pregunta sería: ¿qué te impresiona? ¿Ves? ¿Qué te impresiona? Hay gente que le impresionan los dulces, hay gente que le impresionan los perfumes, hay gente que le impresionan los carros. Son los que dicen: dime con qué camioneta anda y te diré quién eres. Le impresiona la ropa, le impresionan las prendas. Algo, eso que hace que tú pases por enfrente de una vidriera y ¡suas! ¿Ves? Lo quiero para mí, lo necesito. Este es el carro de mis sueños. Me veo en esos zapatos. Hay algo que te atrapa y que te engancha. Descubre qué es. ¿Ves? ¿Qué es eso que se convierte en una tentación para ti? Porque eso es lo que te lleva a lo que dijimos hace un momento: a comprar cosas que no necesitas. Eso es lo que te seduce a dar ese paso de adquirir algo que no necesitas. Es increíble, yo he ido a casas donde tienen libros que ni siquiera le han quitado los plásticos, porque llegó un vendedor y lo compró y ni siquiera le ha quitado los plásticos para leerlo. Y uno pregunta: ¿y eso por qué? ¿Por qué lo compró si no lo ha leído? No, pues algún día lo voy a necesitar. Algún día alguien va a leer ese libro. Ya adquirió una deuda. ¿Ves? Y compró algo que no necesitaba. El problema es que lo compró con dinero, dímelo, que no tenía. Y tal vez con la idea de impresionar a alguien que ni le importa. ¿Ves? Que ni le importa que tú hayas comprado eso. Oye, Juan está escribiendo acerca de un tema que es el tema de la gran discusión de los cristianos evangélicos durante mucho tiempo. Es el tema de qué es el mundo. ¿Ves? El mundo es el maquillaje, el mundo es usar pantalón, el mundo mira, Juan dijo hace 2000 años que era el mundo. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que este mundo ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso placer físico, un deseo insaciable. ¿Por qué? Por todo lo que vemos,
y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso, dice Juan, proviene del Padre, sino que eso viene del mundo. Yo hice un esquema allí de los fundamentos del materialismo. Eso que nos lleva a endeudarnos. Satisfacción mediante el placer. Deseo de tener lo que atrae a los ojos. Y orgullo producto de lo que tenemos o de lo que hacemos. Y Juan está escribiendo esta carta y dice, el mundo es eso. Es una cultura. Es un sistema que nos atrapa y que de alguna manera nos envuelve y nos lleva a endeudarnos. Por eso tenemos que reprogramarnos. Y en esa reprogramación debemos cambiar lo que nos impresiona. Tengo que revisar. Y debemos cambiar lo que nos impresiona. Oye, antes de endeudarme por algo, primero debo analizar los costos. Los costos de las deudas. ¿Sí? ¿Cuáles costos? Los altos costos de las deudas. Costos por intereses. O sea, esos intereses que me comen, que acaban con mi crecimiento, ¿no? Pero también costos emocionales. ¿Ves? La pérdida de la paz, de la tranquilidad, la salud emocional. Tengo que analizar también los costos relacionales. ¿Cómo afecto a la familia? ¿Cómo afecto a amistades? Por una deuda se pierden amigos. ¿Ves? Y yo tengo que analizar también esos costos. Y tengo que tomar en cuenta también los costos espirituales. ¿Cómo eso afecta mi relación con Dios? ¿Cómo eso me lleva inclusive a renunciar a valores del reino de Dios y justificarlos con un montón de cosas que solo atraen problemas a nuestras vidas? Y si tú me preguntas entonces, pastor, ¿cómo ser libre de las deudas? ¿Cómo ser libre de eso? No quiero endeudarme, no quiero caer en eso. Esto es el que quiero que hagas de este tema. Número 1, busca ayuda. Busca consejería financiera. Busca a alguien que sepa de manejo de finanzas y de estas cosas y siéntate con esa persona y aprende de él. Lee buenos libros, ve a talleres, adquiere todas las herramientas posibles para aprender a manejar tus finanzas, no con una mentalidad de dueño, sino con una mentalidad de buen administrador. Tal vez tu problema no tiene que ver con el no tener dinero. Tu problema está con el mal manejo que das al dinero que Dios te ha dado. Por eso el sueldo no te alcanza, por eso los logros no los ves, porque hay una mala mayordomía. Busca ayuda. Segundo, decide y esfuérzate. Un economista que yo sigo en las redes decía: lo más terrible de las finanzas es la toma de decisiones, pero no el tomar decisiones, es tomarlas demasiado tarde. ¿Ves? Decisiones que debes tomar y no las tomas, y a la larga se terminan convirtiendo en un problema mucho más grande. Entonces decide y esfuérzate a renunciar a esos malos hábitos financieros que te están afectando. Número 3, elabora un plan para salir de las deudas. Hay tanta información en este momento en internet, hay tantas páginas, ministerios cristianos dedicados a la finanza como Conceptos Financieros Crown y otros más, que pueden ayudarte a elaborar un plan para salir de tus deudas, que pueden orientarte, darte herramientas, darte un discipulado financiero basado en principios de la palabra de Dios para salir de tus deudas. Y número 4, así como tienes un plan para salir de las deudas, elabora un plan entonces para protegerte de caer en ellas nuevamente y puedas levantar barreras de protección.
y puedas tener las medidas necesarias para no caer en ese tremendo error financiero llamado las deudas, que te afectan espiritualmente, te afectan financieramente, te afectan relacionalmente y afectan tu vida en tu relación con Dios, en tus principios del reino de Dios. Que el Señor te dé sabiduría y que el Señor nos guarde y nos ayude a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha entregado. Dios te bendiga. Gracias por venir y estar con nosotros. No sé si quieres estar en pie. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.